Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, esta charla sobre sistemas cautelares en el proceso de familia, que se ha organizado en el marco del 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se va a dar en el mes de septiembre en Mendoza. Esta charla es organizada por el Instituto de Estudios Judiciales desde su Consejo Departamental en Trenklauken y cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Nos acompañan hoy las expositoras que van a estar a cargo de esta charla son María Eugenia Gómez, abogada, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de posgrado en resolución de conflictos, mediación y estrategias de negociación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella es profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Escuela Judicial de la Provincia de Buenos Aires y profesora en la carrera de especialización en la función judicial en la Universidad de Morón. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, autora de diversos artículos de doctrina. También nos acompaña la doctora Romina Soledad Moreno, abogada, diploma de honor en la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en asesoría jurídica de empresas, también por la UBA, y en resolución de conflictos, mediación y estrategias de negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la UBA, profesora en la materia Arbitraje y Mediación de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y Derecho Procesal Civil y Comercial en la carrera de especialización en la función judicial de la Universidad de Morón. Se desempeña como prosecretaria de la Asociación Argentina de Derecho Procesal desde el año 2017. Es autora de diversos artículos de doctrina, disertante en jornadas y conferencias. María Eugenia, Romina, les agradecemos por estar en este encuentro con nosotros y bueno, el espacio es de ustedes, las escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias Camilo, gracias a todos por la invitación. Y bueno, un poco para aquellos que también ya estuvieron en el encuentro de la semana pasada, donde estuvimos charlando también como una jornada preparatoria sobre el proceso de familia y fundamentalmente sobre el conflicto de familia, el abordaje del conflicto de familia y la importancia de la incidencia de lo que es la colaboración, ¿no? A la luz de, bueno, de los temas que vamos a debatir en el próximo congreso, vamos a debatir sobre el conflicto, vamos a debatir sobre los principios, entre ellos el principio de colaboración, y también vamos a debatir y vamos a reflexionar sobre el Código Civil y Comercial de la Nación a 7 años de su vigencia, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que son los sistemas cautelares en el proceso de familia, va a verse atravesar por varios temas que vamos a tocar en el Congreso, porque vamos a hablar del conflicto, porque vamos a hablar de los principios que atraviesan el proceso de familia, y también porque un poco el tema de los sistemas cautelares que vamos a ver hoy, si bien vamos a vamos a iniciar con la parte general, nos vamos a detener a analizar un poco y después a ver fallos vinculados a cuáles son las medidas cautelares que el Código Civil y Comercial de la Nación trajo en materias de proceso de familia, ¿sí? Porque este Código Civil y Comercial, a 7 años de su vigencia, todos ya sabemos que ha regulado cuestiones netamente procesales, ¿no? Y entre ellas dedicó varios artículos dentro del proceso de familia a lo que son las medidas cautelares o las medidas provisionales. Y entonces, el tema de hoy no se llaman las medidas cautelares en el proceso de familia, sino los sistemas cautelares en el proceso de familia. Por eso nos pareció importante empezar a hablar de los sistemas y por qué nosotros abordamos este tema como sistemas cautelares, que es un concepto mucho más amplio, y no meramente como medidas cautelares. Entonces, la idea es abordar la parte general de los sistemas cautelares para después entrar concretamente en los sistemas cautelares del proceso de familia. Entonces, ahora sí te pido, Fernando, si me ayudás para compartir el PowerPoint que tengo preparado. Enseguida. Puede que tarde un momentito, ¿sí? Sí, no hay problema.
Perdón por la tardanza, confirmame si lo ves. No hay ningún problema, lo veo y ahora acá ya presioné Excelente. tomar control, así que ya puedo avanzar con la presentación. Muchas Exacto, gracias. perfecto. Bueno, ¿por qué hablamos de sistemas cautelares, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de los sistemas cautelares? Ya en el año 1936, Calamandrei, que desarrolló muchísimo este tema de los sistemas cautelares y estudió mucho este aspecto del derecho procesal, decía que la ley actúa en el proceso de tres maneras. Para que el juez conozca, para que el juez ejecute sus decisiones, pero también para que el juez pueda conservar. ¿Y cómo conserva el juez? El juez conserva manteniendo o alterando determinada situación de hecho de derecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cautelar, de asegurar, tenemos que pensar que para lograr ese objetivo el juez va a ordenar, mantener o alterar determinada situación de hecho y de derecho. ¿Y por qué la importancia y la necesidad de estos sistemas cautelares? Todos sabemos que el proceso judicial, cualquiera, de cualquier índole, hoy nos vamos a dedicar más, y la charla anterior hablamos del proceso de familia, pero cualquier proceso judicial es consumidor de tiempo, ¿sí? Y entonces los sistemas cautelares, los que nos permiten de alguna manera, es poder equilibrar ese tiempo que insume el proceso y permite al juez otorgar tutelas judiciales efectivas, es decir, poder dar respuestas a tiempo y de esta manera permitir que las partes estén en igualdad de condiciones ante la jurisdicción y evitar que la sentencia se torne estéril. ¿Por qué? Por tardía. Hay muchas situaciones que no pueden esperar al dictado de una sentencia definitiva para que el juez las atienda, para que el juez le dé una respuesta. Y entonces existen estos sistemas cautelares que nos permiten de alguna manera equilibrar y evitar ese tiempo que demora todo el proceso para que el juez pueda dar estas respuestas y brindar así tutelas judiciales efectivas. Cuando hablamos de efectiva es porque la tutela es eficaz e inmediata. Y entonces, en realidad, la jurisdicción en sí y el legislador al crear estos sistemas no hicieron más que consagrar un principio que nos viene puesto en los tratados internacionales de derechos humanos, que es el principio de la tutela judicial efectiva, ¿sí? Esa tutela a la que tienen derecho y a la que deben acceder todos los justiciales para evitar que su derecho a lo largo del proceso se sufra un menoscabo, sea deteriorado y entonces la sentencia llegue tarde. Y entonces nosotros vamos a decir que son sistemas, ¿por qué? Cuando definimos un sistema podemos decir que es un conjunto de elementos interrelacionados que tiene un objetivo. Entonces, cuando hablamos de sistemas cautelares, siempre cualquier sistema cautelar, que ahora vamos a ver los distintos sistemas cautelares que hay, tienen una finalidad, que no es ni más ni menos que proteger, que asegurar una determinada situación de hecho de derecho. Entonces, todos los sistemas cautelares tienen en común esto, ¿sí? Este aseguramiento, esta protección, esta cautela que la jurisdicción toma ante determinada situación. Y a lo largo de nuestro código procesal podemos decir que existen estos distintos sistemas cautelares y todos tienen esta finalidad, hacer actuar la voluntad de la ley en el caso concreto con un carácter asegurativo, ya sea manteniendo o alterando determinada situación. Y entonces, como una clasificación para hacer una presentación y una introducción de los sistemas cautelares, podemos decir que tenemos un ámbito normal y un ámbito excepcional. En lo que es el ámbito normal de los sistemas cautelares, nos encontramos con 4 sistemas distintos. Y cada uno de estos sistemas, si bien todos tienen como objetivo común asegurar, proteger algo, cada uno tiene sus propias características y su propia finalidad. Y los encontramos todos a lo largo del Código Procesal. Sistema asegurativo en materia probatoria. Este sistema en sí, ¿qué es lo que asegura? ¿Qué es lo que protege? Prueba. ¿Para qué? Para la mejor o la mayor eficacia del proceso, porque si a lo largo del desarrollo de un proceso se pierde prueba, no se puede producir prueba, el juez tiene un menor conocimiento y entonces ese proceso va a ser menos eficaz. ¿Y dónde tenemos regulado este sistema? Ni más ni menos en lo que es el Instituto de la Prueba Anticipada, que a nivel nacional en el Código Procesal está en el artículo 326. Entonces, todo aquel justiciable que tiene un temor fundado, que si espera a la etapa probatoria, hay algún medio probatorio, alguna prueba importante para el proceso,
que puede ser de muy difícil producción, puede solicitarle al juez la producción de la prueba anticipada, ¿sí? El típico ejemplo del testigo de avanzada edad o que está cursando una enfermedad terminal y tememos que perder su declaración en la etapa probatoria. ¿Esto es un sistema cautelar? Sí, un sistema asegurativo cautelar probatorio, donde el juez acude a este sistema, al pedido de justiciable, ¿para qué? Para proteger, para asegurar prueba, para la mayor eficacia del proceso. Pero además, por eso decimos que hablar de sistemas cautelares es mucho más que hablar de las medidas cautelares tradicionales que nos llevan a pensar a la gran parte en el embargo, la inhibición general de bienes, la anotación de litis, ¿no? También tenemos dentro de este ámbito normal los sistemas asegurativos garantizadores. ¿Qué buscan? ¿Qué se asegura en los sistemas asegurativos garantizadores? Que aquel que se pueda haber afectado no solo por una medida cautelar, sino por una actuación realizada a lo largo del proceso, sea indemnizado por los daños y perjuicios que esa situación procesal le pudieran generar. Y entonces, ¿dónde encontramos estos sistemas asegurativos garantizadores? Hay muchos artículos a lo largo del Código Procesal que nos permiten ver cómo cobra vida este sistema asegurativo garantizador. A modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, la contracautela, ¿sí? Regulada en el artículo 199 del Código Procesal, que establece que aquel que peticiona una medida cautelar va a tener que otorgar una contracautela que no es ni más ni menos que una garantía para responder por los eventuales daños y perjuicios que la incorrecta traba de la medida le puede generar al afectado. Otro ejemplo de sistema asegurativo garantizador puede ser la fianza prevista en el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En el caso de que esté pendiente de resolución el recurso extraordinario federal y la parte actora tuviese a su favor una sentencia condenatoria de primera instancia que es confirmada por la Cámara, o sea, tiene tanto una sentencia de primera instancia como de Cámara coincidentes, confirmatoria de la de Cámara, de la de primera instancia, aún cuando el demandado interponga recurso extraordinario, el artículo 218 le permite, ¿sí?, al actor ejecutar esta sentencia, aunque no esté resuelto todavía el recurso extraordinario. ¿Pero qué hizo el legislador acá para cobrar y para regular este sistema asegurativo garantizador? Creó la fianza, estableció la fianza, es decir, que el actor va a poder ejecutar esa sentencia de Cámara confirmatoria de la primera instancia, aunque no esté resuelto el recurso extraordinario federal, siempre y cuando otorgue la fianza suficiente. ¿Para qué? Para responder por los eventuales daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a la otra parte si la Corte revocase esa sentencia. Entonces vemos cómo la contracautela, la fianza, son en realidad sistemas asegurativos garantizadores, donde se asegura, se trata de garantizar los daños y perjuicios que alguna de las partes pudiesen llegar a sufrir por una situación procesal concreta. Y hasta aquí, digamos, muchos de ustedes pueden llegar a pensar, esto nunca lo habían pensado como un sistema cautelar, ¿no? Ahora, el resto de los sistemas, dentro del resto de los sistemas, sí ahí vamos a ver que se encuentran las medidas cautelares que la mayoría de nosotros pensamos cuando hablamos de medidas cautelares. Y entonces tenemos el sistema precautorio tradicional. ¿Qué busca el sistema precautorio tradicional? El efectivo cumplimiento de la sentencia, ¿sí? En general aquí tenemos dentro del sistema precautorio tradicional medidas cautelares que se traban sobre bienes. ¿Para qué? Para que la sentencia pueda ser efectiva y evitar, por ejemplo, la insolvencia del deudor, del demandado. Ahora después vamos a entrar a ver, que solamente las voy a mencionar porque el tiempo que tenemos y para poder pasar al proceso de familia no me permite un mayor desarrollo. Vamos a ver cuáles son las medidas que están dentro del sistema precautorio tradicional y dentro del asegurativo genérico. Pero, digamos, como finalidad, este sistema precautorio tradicional busca el efectivo cumplimiento de la sentencia y vamos a avanzar después dentro de cada una de esas medidas. Y el asegurativo genérico es un sistema precautorio o asegurativo tradicional, donde nos vamos a encontrar ahí con medidas cautelares residuales, tradicionales, a las cuales los justiciables acudimos cuando lo que pretendemos asegurar, lo que pretendemos garantizar, no puede ser
cautelado con las medidas cautelares que están dentro del sistema precautorio tradicional. Y entonces, antes de entrar en esos sistemas y en lo que es el ámbito excepcional, lo que me parece muy importante remarcar, porque vamos a entrar en este tema cuando veamos a lo que son, a lo que es la tutela anticipada y también las distintas tutelas anticipadas que el Código Civil y Comercial regula las tutelas anticipatorias en distintos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que tengamos siempre en cuenta que lo que el juez decide en materia cautelar es provisorio, a diferencia de lo que decide obviamente al dictar sentencia, que es definitivo. Cuando hay cautela, no hay condena. Entonces, todo lo que se decida cautelarmente va a ser provisorio. Y eso me hace a las características que tienen las medidas cautelares, que como ven aquí en el gráfico son obviamente instrumentales, accesorias, requieren de contracautela, tramitan inaudita parte, y acá, ojo, este es el principio general de las medidas cautelares, pero vamos a ver más adelante que en familia no siempre la doctrina y la jurisprudencia avala que tramitan inaudita parte, sino que muchas veces se bilateraliza el trámite de las medidas cautelares, requiere que exista peligro en la demora, en realidad caducan, también vamos a ver que si bien caducan según el Código Procesal, en materia de medidas cautelares del proceso de familia, muchas veces no rige esta caducidad, son mutables, sustituibles. ¿Por qué? Porque son provisorias, entonces se van a mantener en tanto y en cuanto las situaciones de hecho y de derecho que originaron su dictado se mantengan, pero se pueden ir modificando a lo largo del proceso y claramente no hacen cosa juzgada. A diferencia, obviamente, de lo que el juez decide cuando dicta sentencia, si en ese momento máximo de la jurisdicción, donde crea la norma individual para el caso. Y esto trayendo un poco lo que decía Romina la clase pasada, de la importancia del proceso de familia, es que el juez resuelva siempre en función de los hechos del caso concreto, ¿no? Que los analice, que no simplemente aplique una norma genérica, sino que trate de resolver no solo el caso, sino el conflicto, ¿no? Entonces, en ese momento de dictar sentencia, el juez va a crear la norma individual para ese caso y eso sí va a tener una, digamos, va a ser cosa juzgada y va a ser definitiva, a diferencia de cuando acude a los sistemas cautelares y dicta alguna medida cautelar a lo largo del proceso para asegurar, para proteger y para evitar que a lo largo del proceso un derecho se pierda, se deteriore, y entonces estaríamos ante un sistema que no reporta un proceso, un sistema que no reporta a un principio que estamos obligados a reportar, que es el de la tutela judicial efectiva, que está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos sabemos que a partir de la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, ya no solo tenemos en el bloque de constitucionalidad a los principios, a los derechos consagrados en la Constitución, sino también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, marqué este tema de la diferencia entre que todo lo que se decide cautelarmente es provisorio y solo, digamos, hay condena y carácter definitivo con la sentencia, por lo que vamos a ver cuando avancemos con lo que es la tutela anticipada y las distintas tutelas anticipadas que se pueden dar en el marco de un proceso de familia. Entonces, rápidamente, esto que todos ya sabemos, a la hora de pedir una medida cautelar, obviamente tenemos que reunir presupuestos de tipo sustanciales y procesales, le tenemos que demostrar al juez verosimilitud en el derecho, es decir, que existe lo que llama el humo del buen derecho, una verosimilitud de que el derecho que invocamos existe. El juez para dictar una medida cautelar no necesita la certeza que va a necesitar para dictar sentencia, porque lo que en miras a lo que dijimos recién, lo que resuelve cautelarmente es provisorio, entonces basta con verosimilitud en el derecho, a diferencia de cuando dicta sentencia, que como lo que decide es definitivo, necesita tener certezas, ¿no? Que ese derecho que se invocó, que era aparente, que era verosímil, en realidad existe. En el tema de lo que es materia de familia, muchas veces, ahora después cuando veamos las medidas en particular, la verosimilitud se acredita simplemente por el vínculo que existe entre las partes. El peligro en la demora, ¿sí? Y
como consecuencia de demostrar el peligro en la demora, que no es más ni menos que no podemos esperar al dictado de la sentencia, porque el derecho que invocamos, que resulta verosímil, se puede perder, se puede menoscabar. Bueno, como consecuencia de ese peligro en la demora y esa verosimilitud, el juez me va a fijarlo contra cautela, que es esta garantía que mencionábamos antes para responder por los eventuales daños y perjuicios de la incorrecta traba de la medida. Acá lo que es importante ver, y haciendo ya el paralelismo con el proceso de familia, es que en lo que hace a los procesos de familia, la contracautela se encuentra mucho más flexibilizada, ¿sí? Y en general no nos encontramos con situaciones de otorgamientos de contracautelas o fijaciones de contracautela reales, ¿sí? O personales, sino que se flexibiliza, no se exige, o son muchas veces meramente juratorias, salvo que con las medidas que se dictan en el proceso de familia se puedan afectar a terceros. Pero estos presupuestos sustanciales, que fuera del proceso de familia en realidad se exige que se reúnan, que se acrediten de manera mucho más amplia, se flexibilizan a la hora de estar en un proceso de familia. Y obviamente los procesales sí, a la hora de pedir cualquier medida cautelar, le tengo que decir al juez qué derecho pretendo asegurar, cuál es la medida que pido, cuál es la disposición legal en la que me estoy fundando, donde está regulada esa medida, y cumplir con todos los requisitos de la medida en cuestión. Dicho esto, volviendo al primer cuadro, ahora me voy a detener en estos que les dije, los sistemas precautorios tradicionales, aquellos que buscan el efectivo cumplimiento de la sentencia, y en nuestro código procesal los podríamos clasificar de la siguiente manera. Estos sistemas precautorios tradicionales pueden ser trabados sobre, o sea, las medidas pueden trabarse sobre bienes, sobre entes ideales y sobre personas. Sobre bienes, bueno, tenemos medidas cautelares de individualización, como sería un inventario, una anotación de litis, todas estas medidas reguladas en nuestro código procesal, civil y comercial, ¿no? Un inventario, pensemos en un proceso de familia donde pedimos la apertura de una caja de seguridad y un inventario del dinero y de los bienes que pueda haber dentro de una caja de seguridad de los cónyuges, ¿no? Una anotación de litis vinculada a un inmueble en particular. Después, sobre bienes tenemos medidas de indisposición, ¿sí? Donde tenemos, bueno, el embargo que todos conocemos, la prohibición de contratar, y de desapoderamiento, donde a diferencia de las medidas cautelares de indisposición, el bien ya deja de estar en manos de la parte contraria, ¿sí? En manos del deudor, por eso tenemos el secuestro y el interventor recaudador, como medidas de desapoderamiento. Después tenemos sobre entes ideales, ¿sí? Por ejemplo, medidas cautelares que se puedan trabar, estas medidas sobre entes ideales, por ejemplo, sobre personas jurídicas, sobre una sociedad, sobre un consorcio. Y aquí varía, no solo lo tenemos reguladas estas medidas de intervención o de interferencia sobre entes ideales en el Código Procesal Civil y Comercial, sino también las tenemos regulada la intervención en la Ley de Sociedades Comerciales, por ejemplo. Y hay distintos tipos de intervención o de interferencia en los entes ideales que va desde una interferencia simple, que también la podemos ver mucho dentro de los procesos en familia en medidas cautelares patrimoniales, que es el típico ejemplo del interventor, veedor o informante. Pasa mucho que hay, digamos, una empresa, ¿sí? Que puede ser una sociedad de hecho, una unipersonal o incluso una persona jurídica, que en realidad, si bien hay acciones o participaciones gananciales, en realidad la administra uno solo de los cónyuges. Y a la hora del divorcio, el otro no tiene conocimiento del funcionamiento de esa sociedad, de cuáles son las utilidades, digamos, de las pérdidas, del balance. Entonces se suele pedir muchas veces un interventor informante, un veedor, para justamente que interfiera en ese ente y brinde al juez los informes y la información, digamos, la información requerida respecto del funcionamiento de esa sociedad. Después pasamos por una zona intermedia, donde hay ahí ya un interventor coadministrador, donde sigue el ente siendo administrado por sus directores, pero se designa un coadministrador para que funcionen en conjunto, y después ya se va a una interferencia más compleja donde
en determinados casos donde se pueda acreditar un presunto fraude y demás, se desplaza al órgano que administra o representa al ente, y en su reemplazo se designa a un ya interventor con características de administrador total. Y después, sobre personas, tenemos, bueno, la guarda regulada en el Código Procesal, y en lo que respecta a familia, acá sí me detengo, tenemos la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, donde dentro de esta ley se regulan las distintas medidas cautelares que se pueden pedir o que el juez puede tomar ante una situación de violencia familiar. Por esto estas recaen sobre personas, porque lo que pretendo asegurar y proteger en una situación de violencia familiar son las personas, ¿sí? No, ya me olvido de los bienes, que son las que vimos en la primera parte del cuadro. Esto un poco para que recordemos todos cuáles son esas medidas cautelares que están en el sistema asegurativo o precautorio tradicional, el que busca el efectivo cumplimiento de la sentencia. Luego, volviendo al primero de los cuadros, recuerden que teníamos... Ay, dejé sin querer de compartir pantalla, Fernando, porque me podrías nuevamente... Ya lo vuelvo a subir, ningún problema. Gracias. Así. Quise cambiar de Pasar, presentación y sin querer puse dejar de compartir. Puede fallar. Puede fallar. Acá estamos. Bueno, quise volver acá porque entonces ya todas las medidas que vimos recién están en el sistema precautorio tradicional. Y ahora vamos a pasar al sistema asegurativo genérico, ese que les dije que es residual y que ahí encontramos todas las medidas cautelares a las cuales podemos acudir cuando las medidas cautelares que se encuentran en el sistema precautorio tradicional no son suficientes o no son útiles para asegurar, proteger aquello que pretendemos asegurar a través de la medida cautelar. Entonces, dentro de este sistema asegurativo genérico, tenemos la inhibición general de bienes, a lo cual claramente vamos a acudir cuando los bienes a embargar son insuficientes o no hay bienes para embargar. La medida cautelar genérica o innominada, que es la del artículo 232 del Código Procesal Nacional, que yo les nombro los artículos del Código Procesal a nivel nacional, que muchos coinciden, son los mismos en provincia, pero todos los que voy a nombrar acá están. A lo sumo puede haber un desfasaje de uno o dos artículos, pero en muchos casos son el mismo número. La cautela autónoma que está en este cuadro, en la cual no me voy a detener, porque es una medida cautelar que está regulada, que primero nació pretorianamente en el ámbito del derecho administrativo y que luego se reguló en la ley de medidas cautelares contra el Estado, simplemente lo nombro, pero no me voy a detener, y donde sí me voy a detener es en la prohibición de innovar. ¿Por qué me voy a detener en la prohibición de innovar, que está regulada en el artículo 230 del Código Procesal? Porque nosotras creemos, a diferencia de parte de la doctrina que cree que la medida cautelar madre de todas las medidas es el embargo, para nosotros la medida cautelar matriz o madre de todas las medidas es la prohibición de innovar. Y ahora después les voy a decir por qué creemos esto. La prohibición de innovar, que está regulada en el artículo 230 del Código Procesal, tiene dos facetas, una innovativa y una de no innovar. ¿Y qué es lo que permite o qué es lo que establece esta medida? Que el juez pueda asegurar o proteger una determinada situación de hecho o de derecho, manteniendo el statu quo tal cual se encuentra o alterándolo. Todo dependiendo de dónde proviene el perjuicio. Si el perjuicio proviene de mantener la situación tal cual está, el juez va a ordenar alterarla, y si el perjuicio proviene del alteramiento, va a ordenar mantenerla. Esto obviamente mientras dure el proceso, para evitar lo que les decía antes, ¿no? Que el tiempo que insume el ordinario interprocesal, el tiempo que insume
el trámite de todo el proceso implique que esa sentencia llegue tarde. Entonces, durante ese trámite del proceso, el juez puede ordenar que se mantenga una determinada situación de hecho o de derecho o que se altere, dependiendo de dónde proviene el perjuicio. Y entonces, acá tenemos la prohibición de innovar, que nos dice el artículo 230, acá dice acceso a la tutela anticipada. Después le voy a decir por qué esto podría ser un acceso a la tutela anticipada. Pero bueno, yendo a la regulación, dice que el juez puede decretar la prohibición de innovar en toda clase de juicio siempre que el derecho fuera verosímil, lo mismo que aplica para todas las cautelares, o sea, tengo que acreditar verosimilitud en el derecho. Y acá están las dos facetas que yo les decía, que exista un peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho reinante existente, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. De ahí la necesidad de alterar o mantener la situación para que esa sentencia no llegue tarde y sea ineficaz. Y la cautela no pudiera obtenerse por otro medio, esto es ni más ni menos, como les dije antes, estamos en un sistema asegurativo genérico, con lo cual todas las medidas que están acá, yo voy a acceder a ellas en tanto y en cuanto la situación no la pueda asegurar a través de una medida cautelar tradicional. ¿Y por qué decimos que es la medida cautelar matriz? Porque si nos ponemos a pensar en todas las medidas cautelares tradicionales que estaban en el cuadro anterior, en todas o se mantiene o se altera algo. En el embargo, lo que yo estoy tratando es de mantener el bien, indisponer un determinado bien dentro del patrimonio del demandado, del deudor. En el secuestro estoy alterando, es decir, el hecho de que el bien continúe en manos del demandado, del deudor, me da temor a que desaparezca. Entonces, ¿qué hago? Altero esa situación y se ordenó el secuestro. Entonces vemos por qué eso creemos que es la matriz. Es la matriz porque en toda medida cautelar, cuando el juez la ordena, o algo se mantiene o algo se altera. Y además creemos que es una medida cautelar muy importante porque es el acceso a lo que llamamos tutela anticipada, que ahora después vamos a ver en el ámbito de los procesos de familia cuándo podemos acceder a este tipo de tutelas, ¿no? Pero antes de decir por qué, antes de hablar de la prohibición de innovar como tutela anticipada, tenemos que decir qué es la tutela anticipada. Para ello, voy a volver al primero de los cuadros y decirles que nosotros ubicamos a la tutela anticipada en un ámbito excepcional de los sistemas cautelares. ¿Es un sistema cautelar? Sí, claramente. Está dentro de los sistemas cautelares la tutela anticipada. ¿Pero por qué la ubicamos en el ámbito excepcional? Decimos que estamos en el ámbito excepcional cuando aquello que se peticiona cautelarmente se superpone en todo o en parte con aquello que se peticiona en la demanda. Es decir, hay una superposición de la pretensión cautelar con la pretensión sustancial. Esa superposición puede ser total o puede ser parcial. Entonces, el juez tiene que decidir otorgar cautelarmente lo mismo que luego va a tener que decidir al momento de dictar sentencia. Pero acá la diferencia muy importante, por eso en este cuadro les marqué la provisoriedad y la definitividad, la cautela y la condena, que aun cuando el juez otorgue cautelarmente lo mismo que luego tiene que decidir al momento de dictar sentencia, o sea que la pretensión cautelar es la misma que la pretensión sustancial, si lo otorga cautelarmente, eso va a ser provisorio, nunca es definitivo. El juez simplemente lo que hace es asegura, protege, otorga esa cautela, luego se desarrolla el proceso, se produce la prueba, la otra parte se defiende, y el juez luego, al dictar sentencia, al tener un mayor conocimiento, al haber escuchado ambas partes, decide si aquello que otorgó cautelarmente y era provisorio va a tener luego carácter definitivo por haberlo reconocido en la sentencia, o si en realidad va a decidir contrariamente, ¿sí? Es decir, del modo distinto al que había decidido al otorgar la medida cautelar, porque escuchó a la otra parte y porque consideró que ese derecho que se había invocado no existía, ¿sí? Y no lo reconoció. Entonces, ¿qué nos hace hablar de la tutela anticipada? La tutela anticipada es esto, es el sistema cautelar en el cual se produce una superposición entre la pretensión cautelar
y la pretensión sustancial. ¿Y por qué decimos que es el ámbito excepcional? Porque justamente a raíz de esta superposición, por los efectos que genera el dictado de este tipo de medidas cautelares en la sentencia definitiva. Pero siempre es provisorio. Y entonces, vuelvo acá, otorgar estas tutelas anticipadas, lo que nos permiten justamente es mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción y en la mayoría de los casos poder otorgar tutelas judiciales efectivas. Y entonces, ¿la tutela anticipada está regulada? No está regulada, no está en ningún artículo y no me quiero extender del tema de hoy porque quiero empezar a hablar del proceso de familia, pero hay un tema que hemos debatido en muchos congresos y Romy asentirá, donde, bueno, debatimos sobre la necesidad de la regulación de la tutela anticipada como si se tratara de algo distinto de los sistemas cautelares, como si se tratara de un instituto diverso y digamos, analizamos muchos códigos de distintas provincias, donde se la reguló la tutela anticipada como algo distinto, no como un sistema cautelar, y entonces al acceso a estas tutelas se le enumeraron gran cantidad de requisitos, donde prácticamente acceder a la tutela anticipada para el justiciable se torna un camino de obstáculos y de muy difícil obtención, donde se veda absolutamente la tutela judicial efectiva, y bueno, y repensamos muchos en congresos anteriores sobre este tema de el apego a la norma, ¿no? Y la regulación y la necesidad de regular cuestiones que no necesitan regulación porque vienen funcionando correctamente y además porque es la doctrina de la Corte, que es un poco lo que ahora les quiero contar respecto de la tutela anticipada, ¿no? Bueno, entonces la pregunta un poco sería, si tenemos esta situación donde lo que pido cautelarmente se superpone total o parcialmente con lo que pedí en mi demanda y que el juez tiene que resolver en la sentencia, ¿los presupuestos que debe reunir el que peticiona la medida cautelar son los mismos o hay más presupuestos? Esto ya lo dijo la Corte. ¿Y qué nos dijo la Corte en su doctrina? Que para la viabilidad de las medidas precautorias se haya supeditado a que se demuestre verosimilitud en el derecho invocado, peligro en la demora. Y dentro de aquellas, la innovativa es una decisión excepcional, porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado. Había cuenta de que se configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a la admisión. Es decir, los presupuestos son los mismos, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Lo único que la Corte dijo es que en función y a la luz de los hechos del caso concreto, los jueces tienen que tener más prudencia. Ni más ni menos porque evidentemente se está otorgando, uno aunque sea provisoriamente, aquello que luego el juez tiene que decidir si lo va a otorgar o no en la sentencia definitiva. Pero lo único que la Corte agrega es una mayor prudencia, es decir, un poco lo que decía Romy, ¿no? También en el encuentro anterior, que hablaba del artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación y la importancia y el rol que este código le da a la jurisdicción, ¿sí? Para que resuelva de modo razonable en función de los hechos del caso concreto, y más en un tema de familia. Entonces, basta de enumerar requisitos en las normas, y lo que acá la Corte ya dijo es, en cada caso concreto, cuando se pide dentro de lo que es la prohibición de innovar, una tutela anticipada, los requisitos son los mismos y el juez tiene que tener más prudencia a la hora de otorgar estas tutelas. Y también lo que se discutió es si no había prejuzgamiento, porque en realidad si el juez va a otorgar provisoriamente algo y hace lugar, y luego tiene que decidir eso en la sentencia definitiva, ¿no está prejuzgando? Y esto también ya está resuelto a la luz de la doctrina de la Corte, y no me voy a extender, pero hay numerosos fallos donde los jueces otorgan este tipo de tutelas anticipadas, hacen lugar y luego a la hora de dictar sentencia deciden en sentido contrario, porque se produjo el debate, porque escucharon a la otra parte y toman una decisión contraria.
solo que es necesario acceder a este tipo de tutelas, ¿para qué? Para evitar un perjuicio irreparable y para poder tomar y otorgar una tutela judicial efectiva. Entonces, hay prejuzgamiento. La Corte dijo, no implica incurrir en prejuzgamiento el mencionado anticipo de jurisdicción en ese tipo de medidas cautelares, porque no importan una decisión definitiva. Por eso marqué al principio el tema de que, como lo que se decide es provisorio y puede ser dejado sin efecto, a diferencia de lo que se resuelve en la sentencia, como es una decisión provisoria, no puede haber prejuzgamiento. Y esto está dicho por la doctrina de la Corte. Y entonces, lo que es importante, ver cómo, primero, pensando en la necesidad de los sistemas cautelares y pensando incluso, ya empecemos a adentrarnos en el proceso de familia, ¿no? Lo importante es que ante una situación urgente, afligente, que necesita una respuesta inmediata y efectiva de la jurisdicción, poder otorgar estas medidas cautelares, que pueden ser una tutela anticipada o no, y luego viene el conocimiento para que el juez tenga la decisión definitiva. ¿Y dónde encontramos las medidas cautelares reguladas en un proceso de familia? Vamos a ver que al proceso de familia aplican todas las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal, que son las que fui enunciando antes, también en diversas leyes, como por ejemplo la Ley de Violencia Familiar, pero donde me voy a detener es en las distintas medidas cautelares, que las llama provisorias o provisionales, el Código Civil y Comercial de la Nación. Más que nada porque, como vamos a hablar en el Congreso de estos 7 años de la entrada en vigencia de este Código Civil y Comercial, por eso también me voy a detener en las medidas cautelares que regula este código. Y quiero volver a algo que me parece que lo omití, que me parece importante, pero no tengo que volver a cometer el error si voy para atrás de dejar de compartir pantalla. Acá quería ir, a ver. Volví acá, porque me quedé con algo de la tutela anticipada que se vincula con esto. Entonces, esta tutela anticipada, que es un sistema cautelar en el cual el juez adelanta o en todo o en parte aquello que va a decidir en la sentencia, pero con carácter provisorio, puede venir dentro de una medida cautelar, que en general es una prohibición de innovar del artículo 230, pero también hay supuestos donde el legislador creó este tipo de tutelas y las reguló, ¿sí? O sea, nos vamos a encontrar con que la tutela anticipada puede venir dentro de una medida cautelar o que hay supuestos donde el legislador expresamente contempló este tipo de tutelas. Y un ejemplo clásico, y se vincula con la materia de hoy, por eso lo digo, es por ejemplo el artículo 544 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los alimentos provisorios, ¿sí? Es decir, dentro de lo que es el proceso de alimentos, el artículo 544 regula los alimentos provisorios, es decir, que se pueden peticionar, iniciado el proceso o durante el trámite del proceso, la fijación de alimentos provisorios. Entonces, ¿qué no son los alimentos provisorios? Ni más ni menos que una tutela anticipada, porque estoy pidiendo lo mismo. Mi pretensión cautelar es la fijación de un alimento, que es la misma que mi pretensión sustancial, que es que se fijen alimentos. Entonces, la superposición es total ahí de la pretensión cautelar con la pretensión sustancial. Sin embargo, vemos cómo los alimentos provisorios, como su nombre lo indica, son provisorios. El juez luego, al momento de dictar sentencia y luego de producir la prueba, va a poder confirmar esos alimentos provisorios, elevarlos, bajarlos, dejarlos sin efecto. Y este es un ejemplo claro para ver entonces cómo funcionan este tipo de tutelas, ¿no? Entonces vemos, y ahora vamos a ver otras reguladas por el legislador, que podemos acceder a ellas vía cautelar, o tenemos supuestos donde el legislador expresamente previó este tipo de tutelas. Y ahora sí, quise volver a eso para darles el ejemplo en la tutela anticipada de los alimentos provisorios, pero vamos a volver ahora al Código Civil y Comercial de la Nación. Yo les decía que el Código Civil y Comercial de la Nación, ya 7 años de su vigencia, introdujo y reguló varios aspectos procesales. Entonces, ya hemos tenido esta discusión de que en realidad cada provincia reservó para sí todo aquello que no delegó
y entonces, a la luz del artículo 5 y 121 del Código de la Nación, cada provincia se reservó para sí el dictado de sus normas procesales. Entonces, se cuestionó si los códigos de fondo, en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación, podía regular, siendo constitucionalmente válido, cuestiones procesales. Y esto ya fue resuelto por la Corte. Y la Corte dijo, ahí tienen algunas citas de diversos fallos, que resultan constitucionales estas normas procesales que están en los códigos de fondo si tornan operativos a los institutos que están regulando, porque ahora vamos a entrar a analizar normas que regulan cuestiones procesales, que no son ni más ni menos que medidas cautelares, y las tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código de Fondo. ¿Son constitucionales? Sí. Primero, lo tiene a la luz de la doctrina de la Corte, porque hacen operativo al instituto. Acá ustedes piensen un poco a la luz de lo que también Romina comentaba en la clase pasada, de la regulación que se hace del proceso de familia, de los principios que tienen que cobrar vida en el proceso de familia, se regulan a estas medidas provisionales o cautelares también para tornar más operativo, ¿no?, el proceso de familia, el instituto que están regulando. Y además también contiene nuevamente que ver con lo que también hablamos en la otra reunión, es con este rol más activo de la jurisdicción, ¿sí? A raíz de estas regulaciones, ¿qué se pretende? Se pretende que el juez pueda resguardar los derechos de los justiciables, brindar una tutela judicial efectiva que permita una mejor resolución de los conflictos. Y entonces vuelvo a traer también del encuentro anterior el artículo 706, que dentro de lo que son los procesos de familia, nos habla de los principios generales del proceso de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Acá no me voy a detener en algo que también en el encuentro anterior ya muy bien marcó Romina, que era que, bueno, no todos estos son principios, algunos son sistemas, porque los crea el legislador y puede optar entre un sistema y el otro, como por ejemplo en el proceso oral o el proceso escrito, a diferencia de los principios, donde sí es un principio porque no nos podemos apartar, porque vienen puestos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como ser, por ejemplo, la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué marqué la tutela judicial efectiva? Porque justamente contar con los sistemas cautelares no son ni más ni menos que una herramienta que tienen los justiciables y que también tiene la jurisdicción, ¿para qué? Para otorgar ese tipo de tutelas sin tener que tramitar todo el proceso judicial. Y entonces, si dentro de lo que es el proceso de familia, los artículos 721, 722 y 723 regulan lo que se llaman en el Código medidas provisionales, provisorias, que no son ni más ni menos que medidas cautelares. Y mi idea es detenerme un poco en estos artículos y después comentarles algunos casos, algunos fallos que me parecen muy interesantes para debatir. Hoy, bueno, tuvimos un problema con la conectividad de muchos participantes, pero bueno, la idea era poder debatir un poco sobre estos casos, pero bueno, por lo menos si no plantearlos y bueno, con aquellos que sí estén conectados o incluso con Romina, a ver si podemos debatir un poco estos fallos vinculados a medidas cautelares, ¿no? Vamos entonces sí a analizar las medidas provisionales en el proceso de familia. En el artículo 721, lo que se regulan son medidas cautelares vinculadas a las relaciones personales. Acá no tenemos medidas cautelares de índole patrimonial, ¿sí? Tenemos medidas cautelares vinculadas a las relaciones personales de esa familia, es decir, aquellos cónyuges o aquellos que no estando casados tenían una unión convivencial. Y no solo a la relación personal entre ellos, sino también, si tienen hijos, a las relaciones vinculadas con sus hijos. El 721 dice que las medidas previsionales relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matrimonio, deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, ¿sí? Antes o una vez deducida, el juez puede. ¿Y por qué marqué en negrita el puede? Porque acá se ve un poco la oficiosidad de la que hablábamos. O sea, no es que el juez va a dictar estas medidas a pedido de parte. El juez puede,
¿sí? O sea, puede de oficio dictar estas medidas cautelares o las que considere. No es esta enumeración taxativa. Y esto es muy importante en familia. ¿Por qué? Porque el juez tiene la libertad de poder, digamos, disponer estas u otras medidas en función del conflicto concreto, en función de los hechos de ese caso, en función de la conflictiva de esa familia, ¿sí? Y la importancia de poder decretarlas de oficio y que no sea una enumeración taxativa, sino que pueda responder a la conflictiva en particular. Y entonces, bueno, obviamente acá dice lo que les decía antes, las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales. No hablamos de cuestiones patrimoniales acá, entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Y entonces, ¿qué puede el juez? Acá a lo largo de los distintos incisos menciona algunas, ¿sí? Pueden ser otras. Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, quién va a continuar en uso de la vivienda familiar. Después puede establecer una renta a favor de aquel que no se le atribuya el uso. Puede ordenar la entrega de objetos de uso personal de aquel a quien no se le atribuyó la vivienda. Puede, a su vez, fijar un régimen de alimentos, de cuidado personal, un régimen de comunicación. Es decir, todo esto el juez lo fija y no dejan de ser medidas cautelares, las fija provisoriamente. Y entonces, para pensar un poco por qué les hablé de la tutela anticipada, por qué le hablé de la provisoriedad, porque en realidad si el juez acá lo que estaría otorgando es, de modo provisorio, puede fijar un régimen de comunicación, puede otorgar el cuidado personal de los chicos a alguno de los cónyuges, puede atribuir el uso de la vivienda, y todo esto que otorga cautelarmente se superpone totalmente con aquello que después va a tener que decidir en un proceso principal, ¿sí? Es decir, acaba de otorgar, en función de la urgencia, del conflicto, de lo que se requiera en ese momento, puede otorgar estas medidas cautelares, de oficio o a pedido de parte. Va a proteger, va a otorgar una tutela judicial efectiva, y además de una tutela judicial efectiva, a raíz de esto, lo que se permite también es de alguna manera reportar a todos los principios que surgen de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? El artículo 27, ¿sí? De la Convención de los Derechos del Niño establece que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Entonces vemos como con la creación de estos sistemas el legislador lo que está tratando de hacer es reportar a estos principios, ¿sí? A estos principios que surgen de los tratados internacionales y al principio de la tutela judicial efectiva. Pero todo lo que se decida acá va a ser provisorio. Luego del debate, del desarrollo de ese proceso de régimen de comunicación, de alimentos, de atribución de vivienda, el juez va a tener una decisión definitiva. Y esto no son ni más ni menos que tutelas anticipadas, que están previstas por el legislador, como del mismo modo que el 544 prevé los alimentos provisorios, ¿sí? A diferencia del artículo siguiente, que son las medidas provisionales en el proceso de familia, el 722, en realidad acá dice, que también lo marca en negrita, estas medidas son relativas a bienes, ya no son, no lo que pretenden asegurar es la relación entre las personas, sino los bienes, es lo que se protege, es lo que se asegura. Entonces, deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes, en caso de urgencia, a pedido de parte. Acá vemos la diferencia. Como acá lo que se pretende tutelar es el patrimonio conyugal, la realidad es que son a pedido de parte, no son de oficio, ¿sí? El juez puede disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen matrimonial. Y acá en realidad ni más ni menos tenemos que pensar la enunciación que les dije al principio, o sea, qué medidas tenemos acá, todas las que tenemos en el Código Procesal. Podemos pedir un inventario, podemos pedir embargo, inhibición general de bienes, podemos pedir un interventor, veedor o informante en una sociedad que tiene acciones gananciales y que administra uno de los cónyuges, todas aquellas medidas que tienen carácter o tienen que por finalidad asegurar o proteger el patrimonio, ¿sí? Ese patrimonio de esa comunidad.
Bueno, acá en el segundo párrafo no agrega nada, también puedo ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes, y acá sería una especie de, bueno, obviamente de inventario o cualquier medida que me permite individualizar bienes. Y lo que se agrega acá es que la decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo. ¿Qué se buscó con este tema del plazo? En realidad, evitar que este tipo de medidas en el tiempo puedan generar un perjuicio, que se tornen irrazonables y que además sean una especie, se tornen extorsivas para el otro, para el afectado de la medida, y en definitiva lo que se trata de acá es de ver de qué manera se resuelve de un modo más pacífico el conflicto de la familia y evitar que estas medidas lo que hagan es escalar aún más el conflicto. Esto un poco sí relacionado con lo que les traía Romina en la charla anterior, vinculado a, bueno, a la gestión de los conflictos en materia de familia, ¿no? Entonces lo que se busca es que, bueno, que no se vuelvan de alguna manera extorsivas estas medidas para el afectado si son por un plazo indeterminado, ¿no? Lo importante respecto de estas medidas, las relacionadas, las vinculadas a proteger las relaciones personales de la familia, se entiende que no hay un plazo de caducidad, el típico plazo de caducidad de 10 días de tener que iniciar el proceso principal porque caducan, ¿sí? La doctrina entendió que no es necesario, que no rige ese plazo de caducidad por la finalidad que estas medidas tienen, y por supuesto que acá todo lo que tiene que ver con la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela son requisitos que se encuentran absolutamente flexibilizados, no hay contracautela y la verosimilitud en el derecho está acreditada por los vínculos y el peligro en la demora en sí mismo, y no hay una cuestión estricta de cumplir con los presupuestos como en las medidas cautelares que se dictan en procesos que no son de familia, ¿no? Respecto de las patrimoniales, a ver si quería decirles algo más, sí, el tema del trámite inaudita aparte, ¿no? Yo les decía al principio que por principios generales de los sistemas cautelares tramitan inaudita aparte, lo dice nuestro código procesal, para evitar obviamente que se torne ilusoria la trama de la medida, y porque si hay una situación urgente, la bilateralidad del trámite implica una demora, un tiempo en el proceso que puede tornar estéril la medida, ¿no? Pero ¿qué pasa en familia? ¿Y qué pasa más en estas, ¿no? En las medidas cautelares vinculadas a regular cuestiones de las relaciones personales. Es decir, pensemos que se pide cautelarmente la fijación de un régimen de comunicación, ¿sí? Que se pide cautelarmente el cuidado, que el cuidado de los chicos esté exclusivamente a cargo de una de las partes. ¿Ustedes creen, y esto se vincula mucho a lo que charlamos la clase pasada, ese juez muchas veces lo que necesita es escucharla a la otra parte, muchas veces escuchar a los niños para poder decidir cuál es el mejor régimen, aún sea provisorio, para esos niños, para ese conflicto, para esa familia? Entonces, muchas veces y muchos jueces lo que hacen es bilateralizar el trámite de medidas cautelares que no sean de índole patrimonial, como las del 722, porque ahí lo que se puede, si bilateralizamos esas medidas, lo que puede suceder muchas veces es que frustramos los derechos de aquel que está peticionando la medida, ¿no? Porque si aviso que voy a embargar, si aviso que voy a designar un interventor informante, pero en este caso puntual, y yo coincido de que muchas veces, por el bien de la familia en sí, y para evitar que el conflicto siga escalando, la bilateralidad del trámite de estas medidas cautelares es lo mejor para el conflicto. No sé qué opinas, Romy, pues se vincula mucho a lo que vos charlaste la clase pasada. Sí, coincido con lo que estás refiriendo, totalmente. Bien. Y después, en realidad, el 723 establece que las medidas cautelares que están reguladas en el artículo 721 y 722, que hablan de, obviamente, de casos donde hay un matrimonio, ¿sí? Porque refieren al divorcio, pero el 723 establece que también son aplicables
a las uniones convivenciales en lo pertinente, ¿sí? Porque puede haber uniones convivenciales donde obviamente haya necesidad de atribuir una vivienda, donde hayan hijos, haya que fijar un régimen de comunicación, alimentos, y también puede haber medidas del artículo 722 de tipo patrimonial en las uniones convivenciales que puedan estar vinculadas claramente al pedido de una compensación económica, ¿sí? Entonces también pueden haber medidas cautelares de tipo patrimonial en uniones convivenciales vinculadas a la compensación económica. Entonces, esto es un poco, la idea era, bueno, presentar todo esto, recordar un poco algunos aspectos, y ahora sí, bueno, desde que tenemos estas regulaciones, desde esta función jurisdiccional, de este rol del juez y más en el proceso de familia que nos trae este Código Civil y Comercial de la Nación, traje algunos fallos que, bueno, que son más novedosos y que antes, en realidad, no los teníamos, ¿sí? Creo que esto tiene que ver un poco con el rol de la jurisdicción, ¿no? Y la idea un poco es ahora compartirlos, aquellos que estén conectados los llamo al debate y un poco a Romy también, ¿no? Pensemos, traje algunos fallos en materia de alimentos, que aplican no solo para los alimentos provisorios que no se cumplen, sino también pensemos que pueden ser medidas de ejecución de alimentos incumplidos. Traje un fallo muy interesante de una medida cautelar invocada, que es una tutela anticipada, que se invoca en el artículo 721 que vimos recién y el 230 del Código Procesal, y un fallo muy interesante también de una medida cautelar pedida en el marco de un proceso de una compensación económica. Pero empecemos por algunos fallos interesantes de alimentos, de proceso de alimentos, ¿no? Es muy común, y todos lo sabemos, que muchas veces no podemos trabar ninguna medida tradicional ante el incumplimiento del pago de un alimento, supongamos un alimento provisorio que está pedido como medida cautelar en los términos del 544, después lo fija, el demandado no cumple y no hay bienes para embargar, no hay medidas para trabar, no podemos acudir a esas medidas cautelares tradicionales porque no tiene bienes, no es que no tenga ingresos, pero muchas veces en realidad no hay trabajo en relación de dependencia, no hay bienes para embargar y hay recursos, pero ese demandado no cumple con lo dispuesto en esta medida cautelar y no paga los alimentos provisorios. Entonces, ¿de qué manera logramos que este es un caso, el fallo que les voy a contar, que es un caso donde yo pedí que, mientras tanto, como el demandado viajaba muchísimo al exterior por trabajo, y debido a que tenía una quiebra en el foro comercial de años atrás, no tenía bienes a su nombre, pero la realidad, más allá de no tener bienes ni ingresos a raíz de esa quiebra decretada en el foro comercial, todo lo hacía a través de terceras personas, de sociedades en las cuales él no figuraba, y viajaba innumerable cantidad de veces al exterior por trabajo y por placer. Entonces pedí algo que ahora se ve muchísimo más, pero que hace tiempo atrás tal vez se denegaban este tipo de medidas, que se le prohibiera la salida del país hasta tanto cumpla con el pago de estos alimentos, de la deuda que se había generado de alimentos provisorios y que garantizara el pago por unos periodos futuros. Y entonces el juez de primera instancia rechazó esta medida con los siguientes argumentos. En cuanto a la prohibición de salir del país que se solicita en relación al demandado, dicha medida parece desmedida cuando para sancionar y o compeler el cumplimiento de la obligación alimentaria existen otras medidas al alcance del peticionante. La realidad es que sí, estaban al alcance, pero ninguna se podía lograr, y ya se le explicó, se había explicado esto en el expediente, porque no había embargos para trabar, no había ingresos para embargar, cuentas corrientes, bienes, nada, con lo cual no había otra medida, sinceramente. Entonces rechaza la medida y dice, de admitir lo solicitado, la prohibición de salida del país, implicaría restringir la libertad ambulatoria, derecho fundamental emergente de nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, lo que el juez consideró acá es que por encima de todo estaba el derecho de libertad ambulatoria del demandado, y entonces no hizo lugar
a el pedido de la prohibición como medida, hasta tanto pague los provisorios, de salida del país. Pero tengo un fallo totalmente contrario a este y muy interesante. Estos son 2 juzgados de primera instancia en lo civil, de familia, por supuesto, de acá de la ciudad de Buenos Aires, donde solo marqué algunas partes muy interesantes que creo que tienen que ver con un poco lo que también hablaba Romina la charla anterior, ¿no? Esto del rol del juez de familia, ¿no? Cómo no solo tenemos que aplicar la norma o el criterio, ¿no? Que muchas veces también en la charla anterior había alguien que decía, no, los alimentos en este juzgado siempre se aplica, más allá de todo, tenemos el criterio que es el 25%, que es el 30%. No, acá la prohibición del país no la damos porque el derecho de la libertad ambulatoria está por encima. Analicemos el caso concreto y veamos cuál es la decisión más adecuada para ese caso concreto. Entonces, bueno, a diferencia de ese fallo en leo algunas partes que me parecen muy interesantes de la jueza para fundar que sí hizo lugar a la prohibición de salida del país. Y falló con perspectiva de género, ¿sí? Acá se trataba de una mujer que el padre de sus hijos venía incumpliendo con la obligación de la cuota alimentaria, hizo lugar a esta medida y falló desde la perspectiva de género. Dijo, compete a los jueces de familia crear nuevas formas para hacer efectivas las sentencias. Cuando hablamos de sentencias, vamos a hablar de sentencias definitivas o para hacer efectivas las decisiones de las medidas cautelares que toman si es que fijaron un alimento provisorio, ¿no? Es que la responsabilidad estatal no termina cuando el juez emite una sentencia o emite una decisión en el caso de ser la cautelar, pues requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus mandatos. Se trata en definitiva de concretar el derecho del niño a la ejecución de la cuota alimentaria. Habida cuenta que el beneficiario con una sentencia debe contar con la garantía para que el derecho que ha obtenido se cumpla de modo rápido y efectivo. Del juego armónico de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que también lo traigo porque es bajar un poco a la realidad lo que hablábamos con Romina el encuentro anterior, se desprende que los casos en el ordenamiento, se desprende que los casos que el ordenamiento rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conformes a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte. Y en materia de interpretación de la ley, debe tenerse en cuenta además de las palabras, las finalidades y las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Esto, y acá este párrafo... Ahí, Euge, esto es tal cual lo que hablábamos la clase pasada, es la jornada pasada preparatoria. ¿Qué referíamos de esos primeros 3 artículos? Que si no puede el juez colaborar o establecer un sistema de cooperación para que las partes en un proceso de familia resuelva desde la autocomposición del conflicto, esos 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación resultan fundamentales para poder resolver en clave de justicia, porque fíjense que toma interpretación de la ley del artículo 2 y entonces dice, no puedo estar a la ley desde el sentido gramatical, tengo que estar o puedo acudir a estas directrices de interpretación para resolver en este caso concreto de este modo. Por eso hay que pensar al juez de familia realmente hoy desde otro plano, es decir, ¿por qué? Porque tiene positivizado esos métodos de interpretación de la ley que los puede usar para poder resolver el caso concreto a través o en clave de justicia a través de estos nuevos mecanismos. Por eso la importancia de vincular en términos de resolución, como decíamos en la jornada anterior, y no de solución, estos 3, acá lo hace, es el ejemplo de lo que hablábamos en la jornada anterior, lo hace concretamente posible a partir de interpretar a través del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Te interrumpí porque era justo. No, era justo, y bueno, y cuando pensé, como muchos de los que participaron en la jornada anterior también participan en esta, me pareció interesante traer este fallo por esto, y entonces, bueno, agrega acá, después de que nombra los artículos,
Así que el contenido del artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación funciona como fuente de derecho y como regla de interpretación, en este caso cumpliendo una función hermenéutica de importancia para el sistema por el alto contenido valorativo. Desde esta perspectiva corresponde destacar que el derecho a los alimentos se vincula directamente con el derecho a la vida y a la dignidad de la persona, y se encuentra consagrado en una multiplicidad de instrumentos internacionales, en los tratados internacionales, en especial cuando se trata del deber alimentario a favor de personas menores de edad, por el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La restricción a un derecho fundamental debe ajustarse al principio de proporcionalidad, que impone un examen riguroso de razonabilidad y adecuación de las medidas que se adopten en este sentido, ¿no? Entonces está la libertad ambulatoria por un lado, como dijo el otro juez que rechazó, pero también está todo esto, ¿no? Y acá es lo que introduce el tema de la perspectiva de género también, dice, en este entendimiento, teniendo en cuenta que la progenitora ha intentado impulsar las distintas medidas dispuestas en autos para ejecutar la cuota alimentaria y las mismas han tenido resultado negativo, la libertad ambulatoria del progenitor debe ponderarse a la luz de la necesidad de garantizar el derecho a la subsistencia de la persona más vulnerable. ¿Cuál es el niño afectado por el desinterés de vuestro propio padre? Por otra parte, no puedo dejar de señalar que el incumplimiento por parte del progenitor de su obligación legal debe ser examinado desde la perspectiva de género, en tanto conlleva para la mujer el peso de ser el único sostén económico de su descendencia, configurando un supuesto de violencia económica. Entonces, bueno, un poco la idea era, bueno, de ver cómo ante un mismo conflicto de familia, como estamos en una clase de sistemas cautelares, pensemos, una decisión puede ser una decisión de un alimento definitivo o de un provisorio incumplido, y cómo acá tenemos dos jueces que fallan de manera absolutamente distinta a la luz de lo que vimos antes, y hay aún más, tengo otros fallos que no los voy a leer, que están muy buenos los antecedentes, pero como hablan un poco de lo mismo, prefiero después compartir con ustedes los otros dos. Pero ahora hay fallos donde, por ejemplo, no solo se le prohíbe a aquel que no cumple con su obligación alimentaria salir del país, sino que encontré unos muy interesantes donde, por ejemplo, se ordena que se le corte el celular, el acceso a internet y la licencia de conducir, que es algo que sí en general pasa, pero que se oficia a todas las líneas telefónicas, a las prestadoras de servicio de internet. Es decir, vemos cómo hay un rol de la jurisdicción y medidas creativas en este rol del juez para hacer cumplir sus decisiones. No nos olvidemos que aparte en materia de alimentos, el artículo 553 del Código dice que el juez tiene que tomar aquellas medidas que fueren necesarias para que se cumplan sus decisiones. También otro fallo donde le suspendieron la licencia de timonel y la prohibición al ingreso del club de veleros, porque era una persona que no tenía bienes, pero que tenía una muy alto nivel de vida y de ingresos, y bueno, se le suspendió la licencia de timonel y la prohibición al ingreso del club de velero, y eso logró que cumpla con sus obligaciones alimentarias, ¿no? Esto un poco lo que quería compartir en materia de alimentos, y me voy a tomar el atrevimiento de unos minutos más también, porque tengo dos fallos más muy interesantes. Uno de compensación económica y uno de una medida cautelar patrimonial, ¿sí? Pensemos en el artículo, en los artículos que vimos recién, ¿no? En la necesidad de acudir muchas veces, de pedir medidas cautelares para resguardar patrimonio o bienes. Este es un fallo de la Cámara, la Sala 2 de La Plata, del 2021, que hizo lugar a una medida cautelar que el juez de primera instancia había rechazado. Les cuento brevemente los hechos. Estamos dentro de un proceso de liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Donde en realidad, promovido por la mujer, quien llevaba en el proceso 10 años, ¿sí? De que se habían separado, luego se había dictado la sentencia de divorcio, y estaba en este proceso de liquidación de la sociedad conyugal, que en realidad al dictar la sentencia de divorcio se había hecho retroactivo 10 años para atrás, porque habían estado varios años separados, luego había tramitado
unos cuantos años el proceso de divorcio con la ley anterior, y finalmente ahora estaban en el proceso de liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. Había una sociedad, de hecho, del excónyuge, del hombre, que siempre la había manejado él y administrado él, y era ganancial, y estaban las utilidades de todo un montón de tiempo para distribuir. Como medida, la mujer solicitó un interventor informante, ¿sí? Como medida patrimonial, como medida cautelar, porque desconocía las utilidades, el funcionamiento de esa sociedad. Pero bueno, el tema es que el proceso había demorado tantos años desde que ella tenía derecho a pedir las utilidades que le correspondían, que mientras seguía en trámite y el demandado hacía todos los planteos para dilatar ese proceso de liquidación del régimen de la comunidad, pidió una nueva medida cautelar. Y la medida cautelar consistía en que provisoriamente, mientras dure ese proceso de liquidación de la comunidad de bienes, se fije una suma que pedía equivalente a 100.000 pesos, o la que fije la que el juez fije, para que se retengan mes a mes de esa sociedad y ella las perciba a cuenta de las utilidades que se iban a tener que liquidar y que ya llevaba 10 años sin poder liquidar. Y el juez de primera instancia la rechazó porque dijo que darle esa medida cautelar implicaba hacer lugar a una medida autosatisfactiva, que tengo unos PowerPoint para compartir, pero no quiero demorarme más, porque en realidad hay una gran crítica a lo que son las medidas autosatisfactivas, es decir, esas que se ordenan y que se agotan en sí mismas con el derecho favorable de la jurisdicción, y entonces el proceso termina, ¿sí? La Corte no es que las declaró inconstitucionales porque no están reguladas, pero invalidó a las medidas autosatisfactivas porque ninguna medida puede tener carácter de definitiva. Y en realidad, si se otorga cautelarmente algo que se superpone con lo que se está discutiendo en el proceso y que el juez va a decidir al momento de dictar sentencia, el proceso tiene que continuar. Se concede esa medida más allá de la superposición con carácter provisorio, se debate, se desarrolla un debido proceso legal y luego el juez decide. No puede haber, o sea, esto que se generó por gran parte de la doctrina, que por entender que hay una superposición total entre la pretensión cautelar y sustancial, ¿para qué continuamos con el proceso? Si el juez ya le otorga, aún aunque sea con una cautelar, lo que se pide en el proceso, entonces se genera, digamos, el fin, las mal llamadas medidas autosatisfactivas. Este juez entendía que otorgarle esta suma mensual, esta renta, implicaba hacerle lugar a una medida autosatisfactiva porque se le estaba dando, en definitiva, adelantando lo que era el objeto del proceso, que era la liquidación de las utilidades de esta sociedad. Y el juez de la Cámara revocó esa decisión e hizo lugar a la medida cautelar, dentro de los pliegues del artículo 230 de la prohibición de innovar, y dentro de los pliegues del artículo 722 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que le mostré hace un ratito, que es el de las medidas patrimoniales. Y es más, dice, si bien el artículo 722 dice que esas medidas se pueden decretar antes de iniciar el divorcio o durante el divorcio, de manera análoga también aplican y se pueden dictar durante el proceso de la liquidación, aunque el divorcio ya se ha sido decretado, si todavía no está liquidada la comunidad de gananciales. ¿Y cuáles fueron los argumentos para hacer lugar? Nuevamente, la perspectiva de género, la violencia económica, el contemplar que esta mujer llevaba 10 años sin poder liquidar y percibir las utilidades que le correspondían, las dilaciones del proceso que había realizado el demandado. Bueno, nuevamente un poco, si bien no lo dice tan expresamente, lo que veíamos en el fallo anterior, ¿no? El tema del artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, la perspectiva de género. Y entonces, ¿qué decidió? Que es muy interesante. Dice,
Teniendo en especial consideración la perspectiva de género, tal como lo he desarrollado más arriba, y a mi criterio se encuentran reunidos los presupuestos para que en la especie se decrete una cautela, vemos cómo se aparta de esto, no se trata de una medida autosatisfactiva, hay elementos, hay verosimilitud en el derecho, hay peligro en la demora, hace 10 años que está intentando liquidar esa comunidad, hacerse de sus utilidades. Corresponde ordenar al juez de primera instancia que, conforme las circunstancias del caso, previa audiencia, entonces esto me parece interesante, previa audiencia con las partes, garantizándole la bilateralidad, tome las medidas pertinentes para evitar ahondar aún más el dispendio temporal que está sufriendo la actora, debiendo decretar una medida cautelar que logre tutelar de modo efectivo el derecho ganancial, siendo que la sentenciante goza de la facultad de adecuar las medidas cautelares para la parte interesada conforme al artículo 722. Interín, o sea, dijo, fíjense en una audiencia y que en esa audiencia se trate de alguna manera de tomar medidas que le garanticen, ¿sí? Obviamente audiencia bilateraliza esto. ¿Para qué? Para que en esa audiencia se trate de garantizarle a la actora su derecho a la ganancialidad, ¿no? Y poder resolver esta cuestión. Pero no es que fijó una audiencia, mandó a fijar una audiencia con los tiempos que eso implica y seguir dilatando el proceso. La audiencia era para evitar que se dilate más el proceso y tratar de resolver ese conflicto. ¿Pero qué hizo? Interinamente, hasta que se celebre la audiencia y se llegue a un acuerdo que ponga fin a ese proceso, a título de medida cautelar, hasta que se lleve a cabo la audiencia en instancia de origen, decretó una medida de no innovar por la cual el veedor que ya estaba designado, veedor informante, se convierta en interventor recaudador al solo efecto de proceder a debitar el 10% de la ganancia mensual neta del demandado en la sociedad que integra y que, bajo caución juratoria de la actora que la pedía, se instrumente de modo tal de que esos fondos sean depositados y recaudados de inmediato en una cuenta del expediente a favor de la actora. Entonces vemos cómo, nuevamente acá, la función de la jurisdicción, ¿no? De decirle en primera instancia, no es una medida que implicaría ser autosatisfactiva porque hay una superposición, a un juez que entiende que hay una persona que está hace 10 años litigando sin tener derecho, con el dispendio de todo ese proceso, sin poder hacerse de su derecho a la ganancialidad y a cobrar, a percibir las utilidades de esa sociedad, a un juez que dice, no solo dice otorgo la cautelar, dice que el juez de primera instancia tiene que fijar una audiencia para arbitrar los medios para resolver ese conflicto y evitar que siga avanzando el proceso. Pero y en el interín, el interventor que estaba como informante se transforma en recaudador y pasa a recaudar ese 10% de la ganancia como medida cautelar para asegurar, para resguardar el patrimonio de la actora, ¿no? Me parece un fallo más que nada muy interesante porque reúne muchas cosas de las que venimos hablando y nos permite, al hablar de sistemas cautelares, salir un poco de lo que muchas veces pensamos tradicionalmente en las medidas cautelares, ¿no? Tradicionales, y bueno, y todo lo que podemos, plantear a aquellos que ejercemos la jurisdicción y la importancia de la función de la jurisdicción a la hora de decidir el otorgamiento de este tipo de tutelas, ¿no? Claro, el manejo de los sistemas cautelares para poder lograr el objetivo que el justiciable pretenda, en este caso, bueno, lo que estaba pasando con el paso del tiempo y finalmente, es decir, el derecho a la ganancialidad, sí está bien, es ganancial, pero cuando lo cobra no podemos estar 10 años con el mismo tema. Entonces, un poco lo que decíamos era esto, lo que recién decía Eugenia, esto de conocer los sistemas para poder aplicarlos al caso concreto y por otro lado la facultad de los jueces frente a las cautelares y a los sistemas cautelares de poder adecuarlos para resolver ese conflicto de que se trate, que es un poco lo que refería recién. A mí me alienta que en la provincia de Buenos Aires, yo acá se lo separé, el anteproyecto del Código de Familia Civil y Comercial,
está muy bien regulado, digamos, el anteproyecto propone tanto tutela anticipada en el artículo 324 como el tema de la cautelar, de la prohibición de innovar, la procedencia, el 318, también muy bien regulado, que bueno, en otras provincias no pasa esto, pero el 318 dice, cuando mantener o alterar la situación de hecho de derecho pueda influir en la sentencia o convertir su ejecución en ineficaz o imposible, podrá decretarse la prohibición de innovar o la orden de innovar, siempre que la protección del derecho no pueda obtenerse mediante otra medida cautelar. Excelente, pero ¿por qué excelente? Porque esto lo que brinda es, al ser tan claro y concreto y no darle, digamos, requisitos que haya que cumplir para que un juez pueda dictar una prohibición de innovar, una medida innovativa, le da la amplitud que la jurisdicción necesita para hacer, por ejemplo, lo que hace este juez en ese fallo, es decir, poder sustituir lo que se pide a los fines de proteger el derecho que puede estar vulnerado o el efectivo cumplimiento de la sentencia en el futuro, que es un poco el objetivo de los sistemas cautelares tradicionales. Por eso me parecen muy interesantes. Acá en el chat Andrés pide, Euge, que les compartamos los fallos que estás refiriendo. Sí. Lo que podemos hacer es remitirlos, si no, al instituto para que se los haga llegar claro. a través del mail que haya dejado. No sé si María, creo que está... No, los fallos y los hacemos circular, si les parece bien. Perfecto. Bueno, los pasamos entonces, más que nada para Andrés. Bueno, un poco el último que quiero, porque estamos un poquito pasados de horarios, pero que me parece muy interesante como para también contarles. Pensemos en un proceso de compensación, pensé también en un fallo de compensación económica, porque como dijimos que el 721 y 722 se aplica también a las uniones convivenciales y muchas veces lo que hay que resguardar en las uniones convivenciales vinculados al patrimonio son cuestiones más vinculadas a una compensación económica. Bueno, pensé en este fallo también. Pensemos en un proceso de compensación económica. No voy a traer el tema, tengo muchos fallos también del tema del plazo de la caducidad, que muchas veces no es un plazo es un plazo que jurisprudencialmente se moligera a la luz de los hechos del caso concreto, en situaciones donde pudo haber habido violencia y demás. No es un plazo que se entienda tan estricto, pero bueno, más allá de eso, pensemos en esto. En un proceso de compensación económica y que finaliza por caducidad de instancia, ¿sí? Se decreta la caducidad de instancia en ese proceso principal de compensación económica, pero lo que había sucedido es que dentro de ese proceso se había dictado, como medida cautelar, una renta mensual provisoria a favor de la actora, ¿sí? Que equivalía a $5.000. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Decretada la caducidad de instancia de esa compensación económica, el demandado lo que exigió es la devolución, como había finalizado el proceso por caducidad de instancia, la devolución de esa renta periódica que había percibido la actora y que él había abonado como provisoria, dictada como medida cautelar provisoria dentro de ese proceso de compensación. Y les leo la decisión porque me pareció muy interesante, porque bueno, muchos a priori podríamos decir, bueno, el proceso finalizó por caducidad de instancia, incluso, bueno, hay que ver si, desconozco las fechas, si podía volverse a iniciar o no, pero ¿qué hacemos con esa medida cautelar que era provisoria? Si el proceso finalizó por caducidad de instancia, esa medida cayó y la mayoría podríamos pensar, bueno, sí, corresponde que se le reintegren esas sumas, porque era una medida cautelar y está en un proceso que finalizó por caducidad. Bueno, es un fallo de la Sala I, civil de acá de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires. Por mayoría la Cámara entendió que por razones elementales de equidad llevan a determinar que si en el momento inicial se tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho necesaria para admitir la medida cautelar, la devolución ahora pretendida solo conlleva a empeorar la situación que se intentó amparar mediante la fijación de una renta mensual a favor de la actora.
sobre todo si se considera la modalidad de la periodicidad establecida. La caducidad de instancia no puede traducirse en la inexistencia de la causa que dio lugar a una medida cuya finalidad fue la prevención de un daño mayor y menos aún los efectos ya consumados. Cuando se ventilan cuestiones atendientes a la disolución de un matrimonio, no se puede desconocer que nos encontramos ante el más indefenso de los acreedores, que es el otro cónyuge. Aquí entran a jugar medidas de acción positiva pensadas para remover los obstáculos que deben enfrentar algunos sectores y que procuran compensar o equilibrar la situación de desventaja y con ello superar una diferencia originaria. Entonces esto está resuelto absolutamente desde la perspectiva de género, este fallo, pero pensemos en cómo decidieron que, bueno, si bien el proceso finalizó por caducidad de instancia, la verosimilitud y los motivos que llevaban a dictar aquella medida cautelar existieron, y era para proteger a la parte más vulnerable, y desde el lugar de la perspectiva de género rechazaron la restitución de esas sumas abonadas como, digamos, como una compensación a cuenta de modo periódico y ordenado cautelarmente, ¿no? Me parece un fallo muy interesante porque tal vez si lo pensamos solamente desde el punto de vista de derecho procesal, todos hubiéramos decidido algo distinto, ¿no? Pero si pensamos, si nos apartamos de aplicar la norma procesal, la caducidad, y entonces la cautelar era accesoria a ese proceso principal, cae el proceso principal, ordeno la restitución, pero esto fue decidido desde otro lugar y también me parecía, a la luz de lo que charlamos la jornada anterior y esta, interesante. Claro, por la especialidad del conflicto, esto es las particularidades del conflicto de familia y bueno, quienes están en juego, digamos, los intereses que están en juego. Este sería el punto para destacar. Ahí Andrés pasó su mail, María, si querés tomarlo como para después le pasamos los datos de los fallos. Así después le paso los datos de los fallos cuando ustedes nos los faciliten. Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, un poco era esto también, ¿no? Pensar, retomar la importancia de los sistemas cautelares en sí, en general, abordar, digamos, aplicado al proceso de familia, y un poco estos fallos del final es para, bueno, para repensar también y para ver cómo, bueno, no todo es tan crítico y hay muchos jueces que tratan de abordar esta conflictiva de un modo diferente, ¿no? Y decidir en función de lo que hablábamos la jornada anterior con Romy, de la conflictiva familiar en particular. Claro, y en la provincia de Buenos Aires, con el anteproyecto, si bueno, queda así como está hoy proyectado, van a tener muchas posibilidades de salir por estos lugares. Me parece interesante porque, bueno, no cabe crítica a la norma. Lo que ahora hace falta es ponerlo en acción, ¿no? Esto es lo que va a ser, lo que me parece que está bueno y es un buen desafío, así que... Bien. Bueno, no sé si hay gente, porque yo no los veo, si hay alguien de los que está participando, si quiere comentar algo, alguna intervención. No, acá en el chat es eso que te comenté, así que, bueno. Yo les pido disculpas, chicas, por estas cuestiones técnicas que tuvimos en el Instituto de la Corte, y bueno, mil disculpas porque no hay problema. Grabado. Claro, queda grabado y ojalá sirva de todos modos. Bueno, les debemos la interacción con los participantes, porque igualmente eso está bueno, pero bueno, no sé qué pasó, así que... No hay problema. Bueno, cosas tecnológicas que pueden fallar, no pasa nada. Claro, sí. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedan para que cuando lo vean por el YouTube, queda la invitación, digamos, a todos a encontrarnos en Mendoza en el próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se va a celebrar el 1, 2 y 3 de septiembre. Ya no queda nada, 20 días. Nos estaremos encontrando allá para debatir sobre todos estos temas y muchos más, sí. Así es. Bueno, mil gracias, doctora, sí, ha sido un placer como siempre. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a los participantes que se han podido conectar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chau, nos vemos.